Nacional de Colombia, de parte del subgrupo de interés en Neuro Vitruvio. Andrés, ya puedes empezar. Bueno, buenas tardes. Necesito saber si se me escucha. Sí, se escucha. Bueno, listo. Entonces, les recomiendo a todos llenar el formulario que está en los comentarios para la asistencia y pues vamos a comenzar. Esta va a ser una charla de introducción a los tumores del sistema nervioso central. Vamos a ver los tipos de tumores más comunes, su clasificación, qué los hace importantes, manifestaciones clínicas y sus características radiológicas. Por lo tanto, pues no vamos a entrar a discutir temas moleculares ni de tratamientos muy avanzados, ni tampoco pues en estas clasificaciones que daría para una charla completa. Entonces empezamos hablando de la epidemiología. Según el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, ellos allá reportan una incidencia de 6,7 en 100.000 habitantes con una mortalidad de 4,2. Sin embargo, cuando uno se va a los datos absolutos, podemos observar que la mortalidad en un año es más o menos el 50% de la incidencia reportada. Entonces, pues es una muy importante causa también de mortalidad. En la edad pediátrica son especialmente importantes porque, como podemos ver acá, los tumores del sistema nervioso central rellenan hasta el 20% de los tumores pediátricos y hay unos que son pues, más importantes que otros, como los vamos a ver ya cuando entremos en detalle de cada uno. Se han detectado factores de riesgo, factores ambientales externos al cuerpo, químicos y biológicos, por ejemplo, la exposición a cloruro de vinilo, que es una sustancia volátil utilizada en la industria del PVC, y la infección por virus de Epstein-Barr, eh, y síndromes de inmunodeficiencia y situaciones pues, que puedan llevar a esta situación, como los trasplantes. Y ya en enfermedades inherentes al cuerpo, vamos a hablar de la neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2, que hay ciertos tumores que es más importante, que también vamos a entrar en detalle. El síndrome de Li-Fraumeni, que es una enfermedad eh, que, pro- eh, que tiende a la persona a pues, tener tumores en varias partes del cuerpo por de lesión del gen P53 por pérdida de su funcionalidad. Y la enfermedad de von Hippel-Lindau, que es pues por pérdida de funcionalidad del gen VHL, que también eh, predispone a las personas a pues hacer tumores. Unas características clave de los tumores cerebrales es que no tienen estadios premalignos o in situ evidentes ni definidos. Esta es la principal razón por la que pues, la clasificación TNF que vemos en el resto de tumores del cuerpo aquí no sirve y se ha dejado de lado porque no se puede aplicar ese tipo pues, de progresión tumoral a los tumores del sistema nervioso central. Las lesiones de bajo grado pueden infiltrar en extensas áreas del cerebro y generar déficits severos, siendo imposibles de resecar y por lo tanto con un pobre pronóstico. Por ejemplo, cuando veamos el astrocitoma difuso, nos vamos a dar cuenta de que a qué punto puede llegar un tumor de ser pues, imposible de definir y de ver en dónde está completamente. La localización anatómica influencia los desenlaces por efectos locales y dependientes del tipo histológico. Esto pues, es una característica muy especial del cerebro, que es su organización anatómica y funcional, en la que pues, la localización es supremamente importante, porque si se localiza el tumor, por ejemplo, en áreas elocuentes o en áreas muy vitales, su pues, capacidad de resecar se va a ver muy limitada y que lo que está en el sistema nervioso central prácticamente solo se queda ahí y solo se puede desperdigar en este mismo sistema, ya que muy, muy rara vez se ve que un tumor salga, incluso los más malignos, a otras partes del cuerpo. Sobre las características radiológicas que tenemos que tener en cuenta antes de entrar en materia, es que los tumores, pues entre más malignos, van a tener una mayor densidad celular, van a tener más celularidad, van a tener menos líquido extracelular
y mayor contenido proteico, lo que nos va a dar una baja intensidad en T2 e incluso le aumenta su densidad al TAC, por lo que si vemos unas lesiones hiperdensas, van a ser pues sugestivas de alto grado por la hipercelularidad. Asimismo, la captación de contraste es consecuencia de la pérdida de la barrera hematoencefálica, que generalmente es consecuencia de una lesión de alto grado que ya nos está afectando los vasos sanguíneos del cerebro. Sin embargo, hay múltiples excepciones en uno y en otro sentido, pues no todos los tumores que captan el contraste van a ser altamente malignos y no todos los tumores malignos van a captar el contraste. Pues calcificaciones, si bien el TAC es el estudio de elección, no es el más indicado para evaluar un tumor cerebral. Entonces hay que tener en cuenta que pueden aparecer hipodensas en T1 y en T2 y pues que no se van a detectar fácilmente. Y además pues del diagnóstico, la radiología es supremamente importante para ver los resultados de las intervenciones y detectar las recurrencias pues tempranamente. Entonces, de lo que hablábamos, ya que no aplicamos la estadificación TNF, la Organización Mundial de la Salud, pues se ha ideado una exclusiva para los tumores cerebrales. Hablamos de un tumor grado 1, que son lesiones con bajo potencial proliferativo, frecuentemente pues son discretos, no son muy grandes, y eso es posible que solo la resección quirúrgica sea curativa. A partir de las lesiones grado 2 ya vemos un salto porque ya estamos hablando de lesiones infiltrantes. Entonces, básicamente tener en mente que si una lesión no es grado 1, ya es más grave. O sea, el grado 1 es como el único que da medio tranquilidad. Hablando de las lesiones grado 2, pues decimos que son generalmente infiltrantes, aunque tienen una baja actividad mitótica, pero pueden recurrir pues, por su naturaleza infiltrante. Por estas mismas recurrencias y que no se puede eliminar completamente el tumor en el tiempo, pues van a progresar a una mayor malignidad. Un tumor grado 3 ya tenemos evidencias histológicas de malignidad como actividad mitótica y una mayor capacidad infiltrativa expresada en anaplasia celular y en pues una menor diferenciación. Y un tumor grado 4 son tumores mitóticamente muy activos que por esa misma razón tienden a la necrosis y eh, generan una evolución rápida de los síntomas y de la enfermedad. Entonces, tenemos como factores de mal pronóstico una edad mayor a 40 años por la naturaleza pues, de los tumores que aparecen en este grupo etario y por las posibilidades de cirugía y las respuestas al tratamiento. La enfermedad progresiva, que como dijimos, si progresa rápidamente, es sugestivo de alta malignidad. Tumores mayores de 5 centímetros, aquellos que cruzan la línea media, los que realzan el traste en resonancia, los que tienen una estadificación mayor a 1, podemos ver que está como este criterio es muy sensible, ya que no acepta nada más que no sea uno, que tengan sintomatología neurológica y por esto mismo, pues que nos eh, sea más probable la imposibilidad de una sección total. Entonces ya entrando en materia, vamos a hablar primero de los gliomas. Se han pues, denominado gliomas por su parecido morfológico a las células gliales del sistema nervioso central. Sin embargo, según la última clasificación del 2016 de la OMS, que es una clasificación fuertemente molecular, se han descubierto que son en realidad familias distintas de neoplasias, pero como ya pues, se ha hecho toda la literatura según sus características histológicas, se sigue eh, agrupando en estas clasificaciones porque también pues no han demostrado que no sean útiles, o sea, son útiles para su tratamiento. Entonces hablamos de los astrocitomas, de los oligodendrogliomas y de los hipendimomas. Es importante tener en cuenta acá que falta la microglía, que también es parte de la glía, pero los tumores de la microglía son los linfomas primarios, que vamos a hablar pues aparte. Entonces, empezando por los astrocitomas, son hasta el 80% de los gliomas en los adultos y son aquellos pues más frecuentes, especialmente entre la cuarta y sexta década de la vida.
son comunes en los hemisferios cerebrales. Sin embargo, pues dependiendo de qué astrocitoma estemos hablando, hay ciertas excepciones. Eh, van desde los tipo 1 hasta los tipo 4. O sea, tenemos de todos eh, las clasificaciones. Hablamos del astrocitoma pilocítico, que es mayor, más visto en niños y jóvenes, y tiene la mayor sobrevida, una sobrevida mayor de 7 a 8 años, aunque aquí, pues aquí aparecen 5, principalmente por su posibilidad de resección completa. El astrocitoma difuso, que ya la sobrevida cae dramáticamente a 5 años por esto mismo, por su imposibilidad de resección completa, como vamos a ver más adelante. El astrocitoma anaplásico ya es grado 3, es decir, que ya expresa características de malignidad. Y el glioblastoma, que es el grado 4, que su supervivencia con todo el tratamiento, con resección quirúrgica, quimioterapia y radioterapia, es generalmente 15 meses o menor. Y pues desgraciadamente también es el más común, además de ser el más maligno, llevándose hasta el 66% de los casos de los astrocitomas. La sintomatología, pues, se relaciona más bien con el sitio involucrado, ya que no es nada específica. Y un punto a tener en cuenta es que el glioblastoma puede ser consecuencia de un astrocitoma de menor grado que se ha dejado avanzar en el tiempo y pues se ha dejado que sus células se degeneren. Aquí vemos un astrocitoma pilocítico que, como pues dije, es más común de los jóvenes, generalmente en el cerebelo, en el tercer ventrículo y en la médula espinal, como menciono, la vía óptica. Generalmente es quístico, como se puede ver aquí en la imagen, bien delimitado, pues por esto es que se puede, pues si tiene una buena sobrevida, se puede sacar completamente. En la histología encontramos células bipolares con problemaciones pilosas, como vemos aquí. La necrosis y la mitosis es rara porque pues, es un tumor de bajo grado y el crecimiento generalmente es lento. Acá está el famoso astrocitoma difuso, que es el tumor clásico infiltrante pobremente definido. Acá vemos cómo está infiltrando el cuerpo calloso y el hemisferio cerebral derecho. Sin formar una masa definida, vemos cómo está engrosando el septum pelúcido, los fórnices. Abajo vemos que es levemente hipercelular, sin embargo no tiene pues una densidad tan alta, por esto es que es tipo 2. Las células son bien diferenciadas, núcleos parecidos, chiquitos. Está pues, rodeado por un tejido laxo y que se ve como fibrilar, por eso a veces se denomina el tumor fibrilar. No se encuentra necrosis ni proliferación vascular. La transición entre el tejido neoplásico y el tejido cerebral normal es muy difícil de hacer y aún por más experimentado pues que sea el cirujano que lo está haciendo, siempre va a haber siembra más allá de los límites evidentes de la lesión. Por eso es que es prácticamente imposible eliminarlo completamente y generalmente va a avanzar a grados mayores. Entonces aquí vemos un astrocitoma policítico que se ve como un nódulo hipercaptante asociado a quistes y bien delimitados ahí en su posición común en el cerebelo, como ya lo dijimos. Y a la derecha tenemos un astrocitoma difuso, que lo vemos como una hiperdensidad entre dos, pero que no está dando el contraste. Acá en T1, no sé si se ve, ahí se ve como una hipodensidad, es como lo único que se ve del tumor. Y vemos que pues compromete una extensa área, pero es muy, como no se puede ver muy bien dónde termina. Y el glioblastoma es un tumor altamente infiltrante por su estadificación tumoral, tiende a tener hemorragias, necrosis y degeneración quística. Tiene una alta densidad celular y proliferación microvascular que hace referencia al crecimiento de células tumorales por dentro de los vasos sanguíneos y se ve como los capilares o las arteriolas con muchas capas de endotelio alrededor de ello. Esto pues genera primero pues que se colapsen y genere necrosis y que el tumor también avance y haga metástasis en otras partes. Como vemos acá abajo, la tipia nuclear es alta con pobre diferenciación. Vemos una
vemos zonas de necrosis, que es como estas de acá alrededor de las cuales las células se organizan como una empaladiza, así se describe, y es porque las células que están muriendo en el sitio de necrosis liberan factores moleculares que hacen que las células que están rodeándolas pues tomen esa organización y nos ayuda a detectarlo. Aquí vemos un tumor, un glioblastoma que se ha originado en el cuerpo calloso y se ha extendido a ambos hemisferios, que era pues la sección de la que hablábamos cuando empezamos los astrocitomas, y nos da el patrón de tumor en mariposa. Aquí podemos ver cómo son esos glioblastomas en la imagen de resonancia. Lo primero que sale a la luz es que tiene un realce en anillo, hace parte del grupo de lesiones que tienen realce en anillo. Y esto es, pues, básicamente por su, pues, que captan el contraste, sin embargo, tienen zonas de necrosis central que nos van a dar este patrón. El edema masogénico es considerable, igualmente su efecto de masa, y porque dijimos que tienen hemorragias, quistes, calcificaciones, pues tiene una apariencia heterogénea. Aquí vemos, por ejemplo, un glioblastoma con un extenso edema vasogénico, aquí pues con zonas de necrosis, aquí se ve muy bien el anillo, y este es como el que vimos en la diapositiva pasada en patrón de alas de mariposa. Entonces, aquí hay fotos intraoperatorias de lo que era el glioblastoma, que pues requirió una cirugía grande, una lobectomía. Aquí pueden ver pues el espejo patológico para tratar de pues ayudar a ese paciente. Entonces ahora pasamos a los oligodendrogliomas, que son tumores si bien importantes, ya son mucho menos comunes, van hasta el 15% de los gliomas en adultos y aparecen en personas generalmente más jóvenes. Son comunes de los hemisferios, especialmente el frontal y temporal, y por eso es que en su espectro clínico es más importante las convulsiones que en los pasados que acabamos de ver. Se componen de los oligodendroglomas bien diferenciados y los oligodendroglomas anaplásicos. Aquí podemos evidenciar que tienen una mayor sobrevida que los astrocitomas, así sean, así sean del mismo grado, así sea, también sea 2, así también sea grado 3, casi que doblan la sobrevida que se les da a los pacientes con tumores con astrocitomas. Sobre los oligodendroglomas, hablar especialmente de la de lesión 1P19Q, que se relaciona con una buena terapia a la quimioterapia con temozolomida. Por esto es importante, pues, la clasificación histopatológica, ya que va a tener un mejor pronóstico. Ese es un oligodendroglioma bien diferenciado, grado 2. Podemos ver que si bien también es un tumor infiltrante, se ve mejor que el astrocitoma, formando una masa gris y gelatinosa un poquito más circunscritas, que pueden tener calcificaciones, hemorragias y quistes, y que está borrando las circunvoluciones e infiltrando la corteza cerebral, que está pues próxima al lugar en donde se ha desarrollado. A la histología vemos células pues con un núcleo regular, esférico, con un halo de citoplasma claro, con actividad mitótica baja y con una alta red de capilares que tienden a tener una buena vascularización. Generalmente recurren pues, por su imposibilidad para resecarlos y sufren progresión anaplásica a un oligodendrogloma anaplásico. Entonces, grado 3 vemos pues las claras diferencias a las microfotografías en que ya hay una mucha mayor densidad nuclear, tiene anaplasia celular, mayor actividades de mitosis, proliferación microvascular, como pues ya expliqué antes. Pueden presentar necrosis y es importante que pueden encontrarse un oligodendroma anaplásico adentro de un oligodendroma bien diferenciado. A veces es indistinguible de un glioblastoma, incluso hay autores que los agrupan como dentro de una misma categoría. Aquí podemos volver a ver un foco de necrosis. Entonces así se ve a la resonancia. Hiperitenso en T2, ya dijimos por su alta celularidad, no va a captar el contraste. Aquí se supone que esta fotografía es con contraste. Y genera quistes, como vemos aquí, calcificaciones y borramientos de las circunvoluciones.
Los hipendimomas son más comunes en personas jóvenes, en edad pediátrica hasta la segunda década de la vida, infratentoriales, y cuando los vemos en adultos es más común que sean supratentoriales. Se organizan en el recubrimiento ependimario del sistema ventricular, frecuentemente en el cuarto ventrículo y en el canal central de la médula espinal. Comprende el ependimoma papilar y el ependimoma anaplásico. Son de crecimiento lento, pocos infiltrativos y son aquellos que están relacionados con la neurofibromatosis tipo 2, pues sin embargo no son los únicos. Acá vemos un ependimoma papilar del cuarto ventrículo, podemos ver sus características que son masas sólidas o papilares que se está extendiendo de la pared ventricular y lo está ocupando con unos bordes nítidos y demarcados. A la microfotografía podemos ver núcleos regulares redondos formando estructuras que se conocen como rosetas y pseudorosetas perivasculares, que son como estas prolongaciones de fibras que van hacia los vasos sanguíneos. Son las pseudorosetas, las rosetas pues, reales son aquellas que crean un canal que recuerdan como a los remanentes embrionarios. Y el ependimoma anaplásico, pues es básicamente lo mismo, pero con las actividades, con las características de un mayor grado, en la que tenemos una actividad mitótica aumentada con proliferación microvascular, mayor densidad celular, necrosis y la diferenciación de células ependimarias es menos evidente. Acá lo podemos ver en la resonancia, generalmente son intraventriculares, más comúnmente del cuarto ventrículo, captan el contraste de una forma irregular, heterogénea, como podemos ver acá. Tienen degeneración quística, calcificaciones, hemorragias que le dan este aspecto de heterogéneo. Y es muy importante tener en cuenta que el crecimiento de los ependimomas del cuarto ventrículo sigue un patrón usual, que es que cuando ocupa el cuarto ventrículo y ya no tiene más para dónde ir, invade el foramen magno saliéndose a través de los agujeros de Luschke-Magendie y como que se extiende hacia el canal raquídeo. Esto nos ayuda pues a diagnosticarlo y a diferenciarlo del meduloblastoma, que es otro tumor de esta localización que no da este comportamiento. Vamos a hablar más adelante. Y los tumores de plexo corideo, para pues, cerrar esta partecita, se originan del epitelio pues, de los plexos corideos de los ventrículos, generalmente los laterales en adultos y infratentoriales en niños. Es como lo contrario que los ependimomas. Tenemos el papiloma del plexo corideo, el atípico, y el carcinoma del plexo corideo, que es más agresivo, comúnmente en niños. El papiloma del plexo corideo es importante decir que la cirugía, pues una buena cirugía generalmente es curativa. Ya a partir de la lesión grado 2 hay alta probabilidad de recurrencia, por lo que dijimos que a partir del grado 2 hay un salto grande y ya pues, no son lesiones que sean como tan fáciles de tratar. No es efectiva la radiación ni la quimioterapia y puede, pues, son más tendientes a generar un síndrome de hipertensión endocraneana, ya que al ser células del plexo coroideo que están multiplicándose va a haber una producción excesiva de líquido cefalorraquídeo, sumado a su localización que genera una obstrucción del flujo. Entonces aquí vemos arriba un papiloma del plexo coroideo que generalmente conserva la arquitectura normal del plexo, aunque con una mayor densidad vascular, con abundantes vasos y por esto mismo se puede diseminar por el líquido cefalorraquídeo. El papiloma típico pues es más o menos lo mismo, pero con una actividad mitótica aumentada. Y el carcinoma del plexo coroideo es el que vemos aquí abajo, en el que se ha perdido el patrón del plexo coroideo y ya tenemos un tumor prácticamente sólido con una alta celularidad y una alta tasa de mitosis y con mucho pleomorfismo nuclear, necrosis e incluso invasión del parénquima cerebral, pues que está ahí y que tienden a diseminarse más por el líquido cefalorraquídeo. Entonces acá vemos un papiloma del plexo coroideo a la izquierda, como una masa bien definida de morfología lobulada o que a veces se llaman en coliflor, con intensa captación del contraste y asociado a hidrocefalia, como vemos en la dilatación de los ventrículos. A la derecha vemos un carcinoma del plexo coroideo que está invadiendo las estructuras locales, el parénquima subyacente, con unos límites menos definidos. Y lo que vemos acá
estas hipointensidades es en realidad el líquido cefalorraquídeo que está creando el tumor y que está pues, metiéndose dentro del parénquima cerebral. Entonces, pues ya terminamos los gliomas. Vamos a hablar de los tumores derivados de las células neuronales que son pues, mucho menos comunes. Generalmente son de bajo grado. Comprende los neurocitomas, los gangliogliomas y el tumor neuronal disembroplásico. Es mucho más frecuente que se manifiesten como convulsiones, pues ya que hablamos de células con actividad eléctrica contrario que la glía. Entonces empezamos con los neurocitomas que ya de entrada son tumores grado 2, que se define como pues, una neoplasia de bajo grado. Está generalmente cerca del sistema ventricular o adentro, generalmente de los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, y es más frecuente en los adultos jóvenes. Si las lesiones son pequeñas, la cirugía puede ser curativa. Vemos en la microfotografía que nos recuerdan a los oligodendrogliomas por sus núcleos redondos, con su alto citoplasma, pero para diferenciarlos, estos tienen marcadores neuronales en la ultraestructura que se hace con microscopía electrónica y con inmunohistoquímica. Entonces aquí vemos neuricitomas, vemos que siempre están como relacionados con los ventrículos, tienen un aspecto heterogéneo, ya que tienen calcificaciones, como vemos en este TAC, hemorragias, quistes, como vemos aquí, y se pueden meter en el sistema ventricular y generar pues una obstrucción. Los gangliogliomas son tumores mixtos de células gliales pues, de elementos neuronales maduros. Son más frecuentes en las primeras 3 décadas de la vida y que aparezcan en la región media del lóbulo temporal. Son pues tumores de crecimiento lento y son los más asociados a convulsiones por sus tejidos y por su localización en el lóbulo temporal. De hecho, pues es motivo de epilepsia crónica del lóbulo temporal, que es refractaria. Sus características es que es circunscrito, sólido, puede hacer quistes y calcificaciones y pues debido a las células que se genera, pues es positivo para los marcadores neuronales. Vemos aquí, tienen un gran componente quístico con calcificaciones, paredes finas y un nódulo mural, como vemos acá, que capta pues, levemente el contraste y el edema peritumoral es más bien escaso. El tumor neuroperitoneal disembroplásico es eh, el único que es grado 1. Es una neoplasia pues, frecuente en niños y jóvenes de crecimiento lento y que también se puede manifestar con convulsiones como el resto de los tumores del tejido neuronal. Es frecuentemente aparece en el lóbulo temporal, en la corteza y no tiene un efecto de masa ni un edema importante. Se describe como arquitectura multinodal, sin embargo, tiene varios tipos, pero pues no son como muy prevalentes. Eso sí, se ha descrito algo que llaman como el elemento específico, que es lo que vemos acá, que son como unos nódulos de células de tipo oligodendroglial que están como flotando o nadando en un estroma laxo que vemos aquí que se retrae cuando preparan la placa para tomarle la foto, pero pues aquí están nadando y pues generalmente el control, la resección puede ser total y elimina las convulsiones. Acá vemos cómo se ve en la resonancia magnética, su localización es superficial y como es de un crecimiento tan lento, a veces remodela el hueso que tiene encima. Son bien definidos, son hipodensos, como vemos aquí en este T1, eh, hipointensos en T1 y hiperintensos en T2. Como vemos acá, esta es una foto sin contraste. Pueden tener quistes, como se ve aquí, calcificaciones, y el edema y el efecto de masa es mínimo, como pues se puede notar. Ahora sí, pues aquí está el linfoma primario clasificado como otros tumores parenquimatosos y es ya, o sea, la comparación es muy grande porque ya es el 1% de los tumores cerebrales. Antes hablábamos del 20-80%, pero no, ya a partir de acá son muy poquitos. Generalmente son linfomas de células B
cambia ya totalmente cuando estamos hablando de pacientes inmunocomprometidos. Se vuelve la neoplasia más frecuente del sistema nervioso central y virtualmente todos son positivos para el virus de Epstein-Barr. La sobrevida de este tipo de tumores es aproximadamente de 13 meses a pesar pues, de cirugía quimioterapia que se les haga. Usualmente son múltiples focos en el cerebro y que salga del sistema nervioso central es poco común. Una característica de estos tumores es que son muy sensibles a los esteroides, con una disminución dramática del tamaño, tanto así que se describe que si a un paciente de esos se le da esteroides y se le hace una biopsia, es probable que en la biopsia no se vea nada, porque prácticamente todas las células tumorales ya no se pueden detectar. Pero esta respuesta es temporal y el tumor finalmente va a reaparecer, o sea, no es una curación completa. Acá vemos el linfoma primario afectando los tálamos. Son pues, lesiones múltiples que afectan la sustancia gris profunda, como se ve acá. Son más o menos difusos, un poco pues, mejor definidos que los difusos clásicos que vimos ahorita. A menudo con necrosis central de crecimiento rápido. Y como vemos aquí en la microfotografía, tienden a infiltrar la pared vascular. Tienen como un trofismo por los vasos sanguíneos. Pueden parecer un glioblastoma por su necrosis y su organización difusa y generalmente no son susceptibles a la resección. Acá hablamos pues de unas características bastante curiosas de este tumor y es que cambia en muchos aspectos cuando aparece en individuos inmunocompetentes y en individuos inmunodeficientes. Vemos que en inmunocompetentes tienden más a ser una lesión única de gran tamaño, de componente sólido, sin necrosis y que da una captación del contraste intensa de localización profunda. Y en individuos inmunodeficientes vemos que son más que todo células, digo, lesiones pequeñas con realce en anillos, otra de las lesiones que nos dan realce en anillo, con área de necrosis central. Eh, Uno de sus diagnósticos diferenciales es la toxoplasmosis, también la neurocisticercosis, tanto así que eh, a veces se describen estos tumores como que fueron descubiertos en un paciente con diagnóstico de toxoplasmosis cerebral, pero que no respondía al tratamiento y al final resultaba que tenía un linfoma. Eh, Esta foto es de un linfoma primario y esta foto es de un paciente con toxoplasmosis cerebral. Por eso es que pues, pueden ser tan parecidos. Aquí hay uno, pero es que no encontré una foto con más. Sí. Los tumores de la glándula pineal se originan de las células especializadas de la glándula pineal, que son los pineocitos, pero también pueden originarse de otras líneas celulares pues de esa área. Va desde el pinocitoma, que es un tumor más frecuente en los niños. Se ve como lesiones bien diferenciadas, circunscritas, con núcleos pequeños y redondos, ausencia de necrosis y muy poca mitosis. Pasan por el pinocitoma de alto grado, que ya expresa características de malignidad y puede terminar en un pineoblastoma, que es una lesión más propia de los adultos, con una escasa diferenciación neuronal, células pequeñas, alta densidad, necrosis y mitosis, o sea, de todo lo que maligno que pueda haber. Su progresión natural es diseminarse a través del líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí lo vemos. El, pues no, sus hallazgos radiológicos son en realidad inespecíficos. Lo que más nos habla de que se trata de un pinocitoma es su localización. Son generalmente hiperdensos. Aquí pues, no traje un tag con una captación intensa del contraste. Nos ayuda para saber la línea celular, ubicar las calcificaciones, porque si hablamos de que la calcificación pues, normal de la glándula pineal se vea en el centro del tumor, podemos decir que de, es probablemente unas células germinales aparecieron en esta área, que rodearon la glándula pineal y que están creciendo alrededor de ella. Si vemos que las calcificaciones son periféricas o que se han desperdigado, es más probable que se trate de pineocitos que quedaban pues, sin calcificar, que fue a partir de los cuales se originó el tumor. Pues su localización clásica es bajo del esplenio del cuerpo calloso, puede comprimirnos el techo del mesencéfalo y el acueducto, generando pues un síndrome de paridad, que lo vamos a ver más adelante, e hidrocefalia.
como pues vemos aquí y aquí. Ahora pasamos a los tumores embrionarios. Son tumores, pues como su nombre lo dice, de tejidos embrionarios, en este caso del neuroectodermo, que expresan poco o ningún marcador de neuronas maduras, es decir, son muy poco diferenciados, son células primitivas, pequeñas, redondas y que no se parecen a nada. El, el exponente, prácticamente el único más importante, es el medulloblastoma, que es predominante en niños. En ellos puede llegar a ser hasta el 20% de los tumores del sistema nervioso central, y que ya dijimos que los tumores del sistema nervioso central pueden ser hasta el 20% de los tumores totales de los niños. Son exclusivos del cerebelo, frecuentemente de la línea media en ellos. La localización de los más hemisferios es más propia de los adultos y se pueden diseminar, pues ya hablamos de que son células muy indiferenciadas, pues tienden a diseminarse a las meninges y al mismo sistema nervioso central a través del líquido cefalorraquídeo. Son altamente malignos, pues ya por sus características histológicas y sin tratamiento su sobrevida es poca. Eh, Responden mejor a la quimioterapia y se ha descrito supervivencia a 5 años hasta el 75%. Es importante describir cuál es la vía oncogénica del tumor, ya que esto nos habla directamente del pronóstico. Si tenemos una sobreactivación del WNT, que es la vía de señalización de la catenina para la proliferación celular, pues hablamos de un buen pronóstico a toda la terapia. Si es por una activación de la vía Hedgehog, que es una vía muy importante en el periodo eh, del desarrollo cerebral, porque nos va a generar como toda la organización neuronal, pues el pronóstico va a ser como intermedio. Y si hay sobreexpresión del MYC, que es un gen productor de tumores, el pronóstico pues va a ser muy malo. Acá vemos un medulloblastoma en la parte superior del cerebelo, aparece como una masa sólida gris y bien circunscrita, que se va hasta la superficie y puede infiltrar las meninges, o sea, puede haber tumor en las meninges inmediatamente supradyacentes. Como en la microfotografía vemos una alta densidad celular con un alto grado de anaplasia, aunque no se puede ver muy bien ahí los núcleos. Si vemos que son células pequeñas, pueden formar rosetas como el ependimoma. El núcleo es hipercrómico, tiene poca citoplasma y hay un alto grado de necrosis, aunque digo de mitosis, aunque no se puede ver ahí porque no tiene buena resolución en la foto. Sin embargo, la necrosis es rara. Entonces acá vemos que son habituales que sean de la línea media en la parte superior del vermis. También pueden ocupar el cuarto ventrículo, pero al contrario de los ependimomas, que es lo que hablábamos antes, estos no tienden a salirse por los agujeros de luz que hay el de Magendie a buscar invadir el canal raquídeo. Estos pues no tienen este crecimiento así y no sirve para hacer diagnóstico diferencial. Sus límites también son bien definidos, tienen un intenso realza al contraste, pero pues también puede tener áreas de degeneración quística y de calcificaciones. Ahora pasamos a los tumores de las meninges, que son pues más comunes, hasta el 26% de las neoplasias del sistema nervioso central, aunque pues ya no estemos hablando de tejido cerebral, pero evidentemente son benignos de las células meningoendotelales de la aracnoides e involucran la superficie interna de la dura madre, porque la mayoría de los casos lo que se ve es que están pues adheridos a ella, son de lento crecimiento, más frecuente en mujeres adultas a lo largo de toda la superficie del sistema nervioso central e incluso en el interior del sistema ventricular, originándose de los plexos coroideos, aunque no sean eh, pues teóricamente de este tejido. Van desde los meningiomas tipo 1, en la que la reacción es generalmente curativa y son de buen pronóstico, hasta los meningiomas anaplásicos, que ya tienen mucho más a invadir el parenquima cerebral. Importante tener en cuenta, un paciente con múltiples meningiomas que de pronto tenga schwannomas y gliomas, también nos hace pensar en neurofibromatosis tipo 2, ya que estos tumores se relacionan con la pérdida de función del gen de la neurofibromatosis tipo 2. Entonces acá vemos un meningioma grado 1, pues originándose pareciera de la dura madre. Es una
masa firme, lobulada y bien definida que está comprometiendo el cerebro subyacente si bien no lo está infiltrando, pero sí se ha pues, adherido a la dura madre e incluso puede ir más allá y pasar al hueso. Tiene diferentes tipos histológicos que pues no hay una diferencia pronóstica. Se han descrito cuatro como más prevalentes y muchos otros que son anecdóticos. El que vemos acá en la microfotografía de abajo es el tipo de los cuerpos de Samoma, que son como cúmulos de células en espiral que posteriormente pues mueren y pierden como sus límites de su diferenciación y terminan pues haciendo estos cuerpos. Acá vemos un meningioma típico que se define como una variante del meningioma benigno que tiene una mitosis aumentada, definida por más de 4 mitosis por 10 campos de alto poder, o tres características como una densidad celular aumentada, células pequeñas, núcleo prominente, un crecimiento sin un patrón descrito como los que veíamos acá, que se sale y no se puede clasificar, y que tenga micronecrosis pues definidas a la microfotografía. Aquí vemos la variante coroide, que es como este que tiene a formar nódulos, y vemos cómo está infiltrando acá el cerebro. Esto es cerebro el que se ve más como más rosadito, que ya está siendo infiltrado. Y el meningioma neoplásico, que ya vemos que es una cosa completamente indiferenciada, tanto así que describen que parece un carcinoma de alto grado de otra parte del cuerpo. Tiene una alta tasa de mitosis, más de 20 mitosis por campos de alto poder. Y pues se ha descrito tipo papilar y tipo rhabdoide, que pues no es como muy importante, su curso clínico es muy agresivo y tiene una alta tasa de recurrencia. Aquí vemos las resonancias de los meningiomas, aquí vemos un TAC en la que es discretamente hiperdenso, tiene calcificaciones, tiene es típico que tenga una implantación, una base de implantación amplia en la dura madre y que se proyecte hacia el cráneo, si bien pues que no lo invada. Tiene una captación intensa de contraste, eso sí, y genera edema a su alrededor, como podemos ver aquí, como un poquito de edema que está borrando por la diferenciación córtico-subcortical. Tenemos el signo de la cobra dural, que es como una captación del contraste por células de meningioma que están extendiéndose a través de la dura madre. Incluso pueden haber meningiomas que no parezcan como esta bolita acá, sino que parezca como un engrosamiento de la dura madre, que es como más difícil de detectar. Acá hay pues una foto de un meningioma de bajo grado. Vemos cómo está adherido pues, a la dura madre y a la tabla del cráneo. Y que cuando sale, pues sale como una masa bien definida, porque es pues de bajo grado. Los tumores de la región celular, en realidad pues hay mucho que decir de esta región, pero no nos vamos a detener mucho en esto. Mencionar que el craneofaringioma es el más común, predominante de niños y jóvenes, y es un tumor de bajo grado. Tiende a formar quistes que pues eh, intraoperatoriamente puede aparecer un líquido oscuro descrito como aceite de maquinaria. El grado más importante de pronóstico es la resección quirúrgica, el grado de extensión, ya que cualquier residuo tumoral va a generar una recurrencia. Otros tumores de la región celular también aparecen pituicitomas y tumores glandulares de la neurohipófisis, pero pues solo para nombrarlos. Aquí vemos craneofaringiomas, tenemos una localización típica en la región supracelular con componente quístico importante, calcificaciones y zonas de captación pues, del contraste. Del adenoma hipoficiario, hablar que es un hallazgo prevalente en la población porque muchos andan por ahí asintomáticos, tanto así que se encuentran hasta el 10% de las autopsias. Se clasifican como microadenomas cuando son menores de 10 milímetros, macroadenomas cuando son mayores y adenomas gigantes cuando son más de 40 milímetros. No todos secretan hormonas, es más o menos el dos terceras partes, y pues la hormona más frecuente es la prolactina, debutando como un síndrome de galactorrea. La mayoría de la etiología de los adenomas es desconocida, no se sabe de dónde ha salido el tumor, no se reconoce una mutación patogénica, es menos del 5% de los casos.
La tasa de remisión se relaciona directamente con el tamaño del tumor, siendo del 80 al 90% de los microadenomas y del 40 al 70% de los macroadenomas. Aquí me quedo mal. La recurrencia global de 10 al 20% cuando sumamos pues todos los casos. El diagnóstico no lo va a dar pues su localización en la región supracelular, que es un tumor lisoitenso en T1 que capta el contraste, puede albergar quistes, necrosis o hemorragias. Y pues hemos llegado a las metástasis. Son 10 veces más comunes que los tumores primarios del sistema nervioso central. Es decir, es 10 veces más común que el astrocitoma más común. Por lo tanto, pues el diagnóstico es prácticamente hecho cuando tenemos un paciente con cáncer y que aparece con un tumor cerebral. Hasta el 20 a 40% de los pacientes con cáncer lo presentan. Aquí tenemos un cuadro de los tumores que más hacen metástasis al cerebro, que son el pulmón, que es básicamente del 18 al 64%. Podemos ver un salto muy grande entre el primer y segundo lugar. El de mama a lo mejor es hasta la tercera parte de lo que hace el pulmón. Sigue un tumor desconocido, melanoma, el cáncer colorectal y los tumores de los riñones. Entonces aquí vemos otra, eh, que las metástasis son otro tumor que puede hacer realce el contraste, digo, realce en anillo del contraste. Sin embargo, sobre la metástasis no se puede hablar de un patrón radiológico muy definido porque como vemos acá puede tomar múltiples apariencias, puede ser lesiones redondeadas, bien definidas, generalmente son próximos entre la unión entre la sustancia blanca y la sustancia gris, porque pues están viajando por vía hematógena. Captan el contraste del anillo, pueden ser hipo o isodensas. Puede aparecer un edema vasogénico desproporcionado al tamaño del tumor, que veamos como un tumor chiquito y mucho edema alrededor, y habitualmente son múltiples, sin embargo, no es todos los casos. Acá tenemos 4 fotos de 4 eh, como patrones distintos. Aquí vemos como un realce más o menos homogéneo de todo el tumor. Aquí vemos invadiendo la dura madre, aquí vemos invadiendo el sistema ventricular y aquí pues sí podemos ver un tumor quístico con un realce en anillo. Entonces ya pues hemos salido de la clasificación histológica de los tumores y vamos a hablar de las manifestaciones clínicas más comunes. La presentación clínica es similar. Los síntomas como cefalea, convulsiones, alteraciones visuales, pérdida del apetito, náusea, vómito no son como específicos de ningún tumor, pero siempre es importante tenerlos en cuenta porque pues van a darnos la sospecha. Los cambios de la personalidad, ánimo, memoria, concentración ya tienen un valor un poco más localizado, como vamos a ver más adelante. Se pueden describir algunos síndromes, que es pues, la agrupación característica de unos signos y síntomas. Y estos síntomas generales reflejan un síndrome de hipertensión endocrina, que es prácticamente común en casi todos los tumores, porque pues son lesiones que se están expandiendo dentro de la bóveda craneana. Y es más severa pues en aquellos que se expanden rápidamente por todos los mecanismos compensatorios de los que ya se hablaron en una charla anterior. Sobre los síntomas generalizados, la cefalea es más común, hasta el 70%. Sin embargo, esto no funciona en el sentido contrario, es decir, los tumores son una causa muy rara de cefalea, es muy chiquita, pero la cefalea sí es una manifestación común de los tumores. Es parecida a una cefalea atencional, a veces indistinguible, intermitente e inespecífica, usualmente se localiza en el mismo lado del tumor y cuando son infratentoriales, pues es una cefalea occipital que se puede irradiar al cuello, que nos hace la sospecha de un tumor, que sea una cefalea que despierta al paciente de lo severa que es. Si recordamos, pues esa es una de las banderas rojas al evaluar un paciente con cefalea, que sea peor al despertar Andrés, ¿sí? ¿Quién? qué pena. ¿Puedes repetir lo de la cefalea que dijiste al principio? ¿Cómo es que, o sea, sí se muestra con cefalea los tumores o no? Es que no entendí esa parte. Ah, sí, que la cefalea es un síntoma común de los tumores cerebrales,
pero al revés no funcionaba porque los tumores cerebrales son una causa rara de cefalea. O sea, hay muchas causas en que pensar primero en un paciente con cefalea antes que un tumor cerebral. Sin embargo, cuando el paciente tiene un tumor cerebral, sí es común que tenga cefalea. Ahora sí. Creo que te volviste a contradecir. No, no, no. Para, sí, es que dijiste que los tumores de manera rara presentan cefalea. No, no, Eh, no, no. no, ese es el síntoma más común. No, por eso. O sea, los tumores es muy común que den cefalea, por eso aquí está 70%, pero las cefaleas es poco común que sean por tumores. Lo que pasa es más que eso, es que, eh, bueno, de pronto es que yo escuché mal de pronto, pero bueno, la cosa es que la cefalea no es específica, sí, pero sí es muy frecuente y es el síntoma más frecuente. De pronto yo escuché mal y por eso te pedí que repetieras. Sí, por eso aquí está el 70%, que después es el síntoma más frecuente de tumores. Lo que estoy diciendo es que cuando lo que tenemos es la cefalea, hay que pensar en otras cosas antes de pensar que es un tumor. Pero bueno, Ok. entonces, que nos aumente la sospecha del tumor, pues la bandera roja de que despierta al paciente, que sea el peor al despertar y que mejorar en el transcurso del día. Esto normalmente porque los otros tipos de cefalea generalmente son al contrario, pero es un criterio que ya está como más debatido. Que el dolor se aumente con los cambios posturales, la tos o el ejercicio, que son maniobras de Valsalva, que aumenta la presión intracraneana y como pues los tumores nos van a generar aumento de la presión intracraneana, va a empeorar los síntomas. Que sea de inicio reciente, esto pues de inicio reciente quiere decir que no sea una cefalea que el paciente haya sentido como toda la vida, que diga como este dolor de cabeza es distinto, me duele en un lado distinto o es de alguna característica distinta a los que siempre me han dado, que es que la severidad sea progresiva o que se acompañe pues, de náuseas o síntomas neurológicos. Entonces, hablando pues de la presión intracraniana, tenemos que pues nombrar el papiledema, que es como el signo más confiable de que hay una presión intracraniana aumentada, porque básicamente la estamos viendo. Se asocia en pacientes con tumores en del 50 al 70% de los casos. Sin embargo, hoy en día es raro verla porque pues, es un signo más bien tardío de una presión intracraniana aumentada y pues ya que el diagnóstico cada vez es más temprano, entonces pues no es muy usual. Es más frecuente en niños pues porque sus cabezas son como más pequeñas y en tumores de crecimiento más lento e insidioso que deja de llegar a una presión intracraniana más alta sin que se generen todos los síntomas en el caso de que llegara a ser muy súbito este aumento. El papiloma ocurre porque la presión se, se transmite a través de la vaina del nervio óptico pues hasta la papila. Lo que vemos es borramiento de los bordes, hiperemia, que podemos ver es que es como más rosadito, en cambio esta que es normal, que es como más amarilla, y ausencia del pulso venoso. Entonces, aquí tenemos un ejemplo pues esto es un hematoma, pero también aplica para la hipertensión endocraniana, pues de cualquier origen, que nos va a dar, puede dar una hernia uncal, una hernia transtemporal de la porción medial del lóbulo temporal, que puede comprimir las fibras parasimpáticas del tercer pario, ocasionando midriasis, puede comprimir el mesencéfalo y generar paresia contralateral, porque es pues, antes de la decruzación, y pues, generar los signos de Babinski pues, en este mismo lado. Las convulsiones se presentan hasta en un tercio de los pacientes con tumores cerebrales, 50% son generalizadas, 50% son focales, entonces pues esto no nos da como mucha guía si se trata de un tumor o no. Sin embargo, sí se ha descrito que generalmente empieza siendo focales y mientras el tumor se va extendiendo pueden llegar a ser generalizadas. Del 10 al 20% es el síndrome con el que debutan los adultos y pues por supuesto dentro del estudio de las convulsiones siempre va una imagen y es donde se detecta el tumor. Los tumores más epileptogénicos, ay, perdón,
son los tumores de, pues por supuesto, de la corteza, en especial del lóbulo temporal, frontal y parietal. Y los menos son de las estructuras profundas, como el tálamo, sustancia blanca y fosa posterior. Pues se ha descrito que los localizados más cercanos a la fisura central son los más propensos a causar convulsiones. Vemos también alteraciones neurocognitivas, que son los síntomas iniciales en el 15 a 20% de los tumores y que frecuentemente están presentes al diagnóstico. Es decir, que el paciente empieza como olvidando palabras, con problemas de la memoria, sin poder concentrarse, y esto le da tiempo y tiempo y tiempo hasta que definitivamente tienen que consultar y estos síntomas pues son progresivos y no se quitan, por lo que al momento del diagnóstico pues uno puede evidenciar el espectro que va desde problemas para la concentración, afectación de la memoria, estado de ánimo, cambios de la personalidad hasta problemas cognitivos pues, realmente graves. Y ahora pues pasamos a los signos de focalización neurológica, que son pues características clínicas que tienen un valor localizador específico de en donde está el tumor. Con mayor frecuencia se trata de déficit motor seguido de déficit visual, alteraciones visuales y compromiso de los oculomotores. Entonces, tenemos un tumor del lóbulo frontal y que nos hace pensar en que sea el lóbulo frontal, que aparezca con un síndrome del lóbulo frontal, es decir, cambios en la personalidad, como desinhibición, irritabilidad, abulia e incluso se ha descrito hipersexualidad. Si el tumor se pues, ubica un poco más atrás, tenemos la corteza premotora, tenemos alteraciones en la marcha, tenemos paresia, hemiparesia, afasias, en el área pues, prefrontal, cambios en el estado mental y cambios en la personalidad, y generalmente pues trastornos emocionales y del comportamiento, como impulsividad, apatía, ansiedad, que pues son referidos como por los familiares o por las personas que conocen a este paciente. Si el tumor ahora se encuentra en la corteza del lóbulo parietal, se lo está afectando. Tenemos alteraciones sensitivas, porque recordemos que aquí se encuentra pues, la corteza sensitiva primaria y las cortezas de asociación. Tenemos trastornos en la propiocepción, en la localización de estímulos del lado del cuerpo afectado, alteraciones de la estereognosia, que es la capacidad de reconocer la forma de un objeto por su tacto, y de la discriminación táctil de pues, las zonas afectadas. Puede configurarse el síndrome del lóbulo parietal, que son alteraciones sensitivas de un lado contralateral que va desde la hemiparesia hasta la asomatognosia, que es como el olvido de esa parte del cuerpo o de ese miembro que ya no hace parte para la persona de su esquema corporal. La desorientación corporal, por lo que hablamos de la propiocepción, e incluso de la negación de que existe un espacio del lado contralateral a la lesión, como que no consideran que pues exista un mundo en ese sitio. Cuando tenemos lesiones ya como está puesto acá en la corteza motora, podemos tener un clásico síndrome de motoneurona superior, parece hasta plejía principalmente de los músculos distales de los miembros, hiperreflexia, espasticidad, que es la pues, contracción tónica del miembro, signo de Van Biske, y en principio pues no va a haber atrofia muscular. Sin embargo, pues si es una lesión de alto, pues que lleva mucho tiempo, sí va a haber atrofia muscular. En el lóbulo temporal, como hablábamos antes, es uno de los sitios que más genera convulsiones. Generalmente, pues debido a que aquí se encuentran las áreas de asociación secundarias, tienden mucho a estar precedidas por alucinaciones olfativas, gustativas y emocionales, que más que un aura se ha dicho que es como una convulsión chiquita que antes de la convulsión focal. Si se deja progresar, como ya dije, puede llegar a ser convulsiones complejas, focales que se generalizan con alteración de la conciencia y automatismos. También trastornos de la memoria y afasia, especialmente afasia receptiva. Sí, más que todo está involucrado en el hemisferio dominante. Hablando del lóbulo temporal,
tenemos que decir que no todo es corteza. Cuando aparece en la sustancia blanca profunda del lóbulo temporal, compromete el asa de Meyer, son las radiaciones ópticas, que pues no encontré una foto mejor que esta, espero que se vea bien aquí saliendo del cuerpo geniculado lateral y proyectándose hacia el occipital, que nos va a dar pues cuadrantanopsia homónima contralateral a pues el lado de la lesión. Puede que sea la única manifestación y que el paciente no lo refiera, no lo note. Por esto, en el estudio de las alteraciones visuales siempre tiene que ir una campimetría formal, que pues vamos a ver más adelante. Hablando del lóbulo occipital, si estamos parados en la unión occipito-parietal, podemos tener más que alteraciones visuales, ya tenemos agnosias como la prosopagnosia, que es la incapacidad para reconocer rostros, y el síndrome de Wallin, que se define pues como el conjunto de ataxia ópticas, que es como la falta de coordinación entre los movimientos de los ojos y lo que se pretende ver. Apraxia ocular, que es como la dificultad para iniciar movimientos oculares voluntarios, y simultagnosia, que es como algo más bien curioso, y es que los pacientes pueden describir como los detalles pequeños de los objetos que ven, pero no pueden concebir este objeto como un todo. Sin embargo, pues pueden ver como partes de ellos y pueden entenderlas, pero en general no saben pues qué es lo que están viendo. Ya eh, adentro, más profundo en el lóbulo occipital, podemos tener alteraciones visuales, hemianopsia homónima y alucinaciones visuales como luces y colores. Si tenemos tumores de las estructuras profundas como el tálamo, podemos tener hipoestesia contralateral y hemiparesia contralateral, porque pues sabemos que es una estructura importante para el tracto córtico-espinal, sumado a trastornos cognitivos y defectos visuales y afasia, porque todas las estructuras que se agrupan alrededor de este sitio del tumor, pues tienen participación en varias funciones cerebrales, por eso es que tenemos como un espectro tan grande. Y los tumores del tallo cerebral, que por supuesto afectan por los núcleos de los nervios craneales y vamos a tener neuropatías, vamos a tener pues paresia por los tractos que están bajando, hipoestesias y parestesias de los miembros que se nos pueden referir como adormecimiento, ataxia, vértigo, náusea, vómito e hidrocefalia obstructiva, pues por extensión a los ventrículos y al canal intramedular. Si hablamos de tumores del cerebelo, pues tenemos por supuesto ataxia, eh, en general del mismo lado del hemisferio afectado, pero como hablamos, los tumores de los hemisferios cerebrales son más bien raros, es más común que aparezcan en el centro y es más de adultos. Cefalea occipital, como ya dijimos, náusea y vómito por pues, la compresión del área postrema que está ahí en el cuarto ventrículo, rigidez nucal, vértigo porque pues que hace parte de todo el síndrome de cerebeloso, el aumento del polígono de sustentación. Y el síndrome del hemisferio cerebeloso, que es pues, la incoordinación motora homolateral, temblor de intención e hipotonía. El temblor de intención es, por ejemplo, que yo voy a mover un brazo y antes de moverlo ya empiezo a temblar. Los tumores de la glándula pineal tienden a comprometer, a comprimir el tercer ventrículo y a generar hidrocefalia obstructiva. Y como ya dijimos antes, cuando comprimen el mesencéfalo, nos dan un síndrome de Parisnaud, que es la imposibilidad de la mirada conjugada hacia arriba. Me voy a saltar con retracción de los párpados al mirar hacia arriba, es decir, que cuando el paciente intenta mirar hacia arriba, el párpado sí se mueve como si estuviera mirando, pero el ojo no. Alteración del reflejo pupilar, defecto de convergencia y también se puede ver papiledema. Ya para los tumores supracelares, hasta el 25% se originan en el área del quiasma y lo comprometen. De los que lo comprometen, hasta el 50% se tratan de adenoma de hipófisis, 25% de craneofanegiomas y 10% son meningiomas de la base del cráneo.
Es importante aclarar que el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética es raro que sea debido a una adenoma de hipófisis y es más importante como complicación posoperatoria porque a veces aquí puede haber confusión y se trata de meter este síndrome como síntoma de la adenoma hipófisis, pero no es así. De igual manera, el hipopituitarismo también es una complicación muy importante posoperatoria de los tumores del área celular. Entonces, del examen visual es no quedarse como en los defectos de campos visuales, que comprende pues todo lo que vemos acá que se tiene que evaluar, una anamnesis de los síntomas, evaluar la agudeza visual, campos visuales, incluye los reflejos pupilares, movimientos oculares y el reflejo corneal. Generalmente los tumores que van a afectar la vía visual empiezan como una pérdida vaga e insidiosa de, pues, de los campos visuales que no son referidos por el paciente. Entonces, pues para no darle más tiempo al tumor de volverse peor, es importante ser muy juicioso pues con el examen de la vía visual. Generalmente uno de los dos ojos está más afectado que el otro, porque pues generalmente son lesiones localizadas. Y cuando el tumor infiltra, logra meterse en el seno cavernoso, tenemos pues una gran constelación de síntomas que podemos agrupar como el síndrome del seno cavernoso. Esto es por pues todas las estructuras nerviosas que pasan por ahí, como el tercer nervio, el tercer par, el cuarto y el sexto, la rama frontal y maxilar del trigémino y las fibras simpáticas que van acompañando las arterias carótida interna, que pues nos da el síndrome de Horner, que es pues la anhidrosis, la eh, miosis, alteraciones de los oculomotores y pues te decías pues de esa parte de la cara. Y ya, eso era todo. Andrés, Sí. eh, no sé si quiera precisar sobre el término de convulsiones o yo preciso algo de eso. Pues usted, porque no sé a qué se refiere. Eh, pues que usted pone en las diapositivas el término de convulsiones como un término general para describir las crisis epilépticas. Sin embargo, puede que algunos lo confundan o crean que es como por ser el término de convulsiones solo sean síntomas motores y no necesariamente eh, los tumores generan solo síntomas motores. Entonces, pues el término como más apropiado sería crisis epilépticas, que también incluye las convulsiones o crisis motoras y las crisis no motoras, que son más que todo sensitivas, dependiendo de la localización donde estén. Bueno, sí, no se limita a solo manifestaciones motoras. Y pues aquí están eh, las próximas charlas que se van a organizar por parte pues, del grupo de interés en neuro de Vitruvio de la Universidad Nacional. Andrés, Sí, ¿con quién hablo? Santiago. Bueno, entonces yo quería hacer unos comentarios también, aparte de la crisis epiléptica, muy bien. También pareciera que tuvieras como un sinónimo entre hidrocefalia y ventriculomegalia, lo cual no es así, ¿vale? Tú mostrabas Ok, que pueden haber tumores de plexo cordileo como papilomas que pueden generar hidrocefalia. Eso es cierto. Sin embargo, no toda ventriculomegalia es hidrocefalia. ¿Listo? Por ejemplo, existen algunos índices, como lo es el índice de Evans, que nos ayuda a ser objetivo un aumento del tamaño de los ventrículos. Sin embargo, eso no significa que exista un componente activo de, de hidrocefalia, ¿sí? Como si lo pueden ser otros signos como la migración transependimal. Entonces, no toda ventriculomegalia es sinónimo de hidrocefalia. Esa es otra cosita que vi que estás confundiendo. Y no solo los adenomas hipoficiales, pues obviamente la mayoría son prolactinomas, pero no todos son con galactorrea. Pueden ser también, que no es infrecuente,
amenorrea y pues obviamente las alteraciones visuales como la demencia bitemporal, que es lo más, digamos, pregunta clásica y pues sí se ve mucho en la clínica. Obviamente depende de la hormona, si son hormonosensibles o, bueno, secretan algún tipo de hormona. No todos secretan hormonas, ¿no? Esas eran las cositas que yo tenía que decir. Ok. Listo. Entonces les agradecemos la asistencia a la charla. Como les decía Andrés, ahí estamos proyectando en la pantalla las dos siguientes charlas que vamos a tener el 18 de abril, este sábado, sobre aspectos básicos de hidrocefalia precisamente y tercer ventriculostomía endoscópica. Entonces, quedan invitados. Listo. Muchas gracias Andrés por la exposición. Muy bien manejada. Ok, gracias a todos por venir.